Bueno, este es un video sobre figuras congruentes y semejantes. Ok, esa es una definición. Tienen que anotarla o tienen que aprendérsela, recordarla más que nada. Dice lo siguiente. Dos segmentos son congruentes si tienen la misma medida. Es decir, si trazas dos líneas y tienen la misma longitud, son congruentes entre ellas mismas. No importa si las líneas están rotadas una de la otra, o sea, si están así, si una es así y otra es así, siempre y cuando tengan la misma longitud, es decir, midan lo mismo, se dice que son congruentes. No pueden ser iguales puesto que están rotadas, pero son congruentes puesto que tienen la misma longitud. Y si encima viene alguien y te dice, la longitud de las dos de la cuerda de arriba es L y la de abajo es L, bueno, eso ya te confirma aún más que ambas son congruentes. Pero entonces, de esos tres triángulos, bueno, primero enfoquémonos en el primero de abajo a la izquierda. Este triángulo, ¿qué lados de ese triángulo son congruentes entre ellos? Bueno, a simple vista son isósceles. Dos lados iguales, uno diferente. Eso es la característica de un isósceles, un triángulo isósceles. Entonces, los lados iguales del isósceles, pues son estos. Estos dos de aquí. Los pongo con un color que resalte más. Estos dos lados de aquí son idénticos, es decir, miden lo mismo. Si pudiéramos decirle que miden algo, llamémosle L. Bueno, este lado también mide L. Es decir, esos dos lados son congruentes, pero el lado de abajo no es congruente con ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque tiene una longitud distinta. Pasemos a un caso más extremo, un triángulo escaleno. Ese triángulo tiene tres lados diferentes. Es una propiedad de él. Entonces, si sabemos que los tres lados de ese triángulo no son iguales, no miden lo mismo, se dice que ninguno de esos lados son congruentes entre ellos mismos. Y el triángulo más artificial, por así decirlo, es el equilátero. Tiene tres lados idénticos, todos miden una longitud L. Por lo tanto, los tres lados del triángulo son congruentes entre ellos mismos. Bueno, hablamos de lados congruentes, o que es una congruencia. Entonces, ¿se puede aplicar esto a los ángulos? Bueno, a respuesta rápida, sí. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que congruencia es una, tiene que tener la misma medida la otra cosa. O sea, la congruencia no solamente se aplica a longitudes, se puede aplicar a muchas cosas. Una congruencia puede ser de toda la figura de esta recta, de esos ángulos o de muchas otras cosas. Siempre y cuando tenga la misma medida, se dice que es congruente. Por ejemplo, ese cuadrado que está rotado, que parece un rombo, tiene aquí un ángulo, tiene un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo de 90 grados se representa o sea, entre dos uniones se representa así. Entonces aquí también mide 90 grados. Como mide lo mismo, se dice que esos dos ángulos son congruentes. Ahora, una figura más compleja, como la de la derecha, si se dan cuenta, esos dos ángulos parecen muy parecidos entre ellos. No sabemos cuánto miden porque no hay ningún dato, pero a simple vista puede decir, ah, mira, el ángulo de arriba es idéntico al de abajo. O sea, puede decir que ambos son congruentes. Hay congruencia entre estos dos ángulos. Y en un triángulo de tres lados distintos, pues realmente el ángulo este de aquí mide 90 grados, pero los demás obviamente no miden 90 grados. Se sabe que la suma de los otros dos ángulos mide 90, pero cada individual no. Entonces, a simple vista puedo decir que el ángulo de arriba, llamémosle alfa, mide lo mismo que el ángulo de abajo. Pues a simple vista no puede decir nada. De hecho, hasta ni siquiera se parecen. Pero como no sabemos si la figura es correcta o está a escala,
no puedes decir nada aún, no puedes confirmar nada. A simple vista puedes decir que no son congruentes, hay una incongruencia entre los ángulos. Por lo tanto, así lo dejamos y no decimos nada aún, siempre y cuando no se nos haya dado ningún dato más. De hecho, si no nos dicen que el triángulo tiene tres lados distintos, pues simplemente podemos asumir que la figura no está a escala y podemos decir que es un triángulo isósceles. Eso ya varía y eso ya depende de muchas cosas. O no isósceles, sino que entre cada ángulo haya 45 grados. Y ahí se puede decir que es congruencia. Pero como no se especifica nada, lo dejamos en blanco. Entonces, si viene alguien y les pregunta, ¿cómo es un par de triángulos congruentes? ¿Cuál es su respuesta? ¿Los de la izquierda o los de la derecha? Bueno, para responder esa pregunta, pues hay que observar un poquito a simple vista. Supongamos que están a escala. Es decir, las medidas que se están viendo son las verdaderas. No hay error de impresión, no hay un error de escalado o algo así parecido. Son exactamente así como las ves, así son los triángulos. Entonces, podemos observar que el triángulo de la parte derecha, los dos triángulos de la derecha, este triángulo es más chiquito. Su longitud de aquí a aquí, llamémosle L minúscula, y la longitud de aquí a aquí, el triángulo grande, L mayúscula, pues si acabamos de decir que, no, que sí está en escala, es decir, las medidas sí son las reales, y a simple vista lo que ves es lo que está es la medida que tiene, pues fácilmente puedo decir que L mayúscula es mucho mayor o mayor a L. ¿Qué pasa cuando algo es mayor a otra cosa? Pues no es congruencia, porque no son idénticos. Es decir, entre estos dos triángulos, entre el triángulo uno y el triángulo 2 hay incongruencia, no son congruentes. Pero si se fijan, esos dos triángulos se parecen demasiado, tanto que puede decir que son semejantes. Los dos triángulos son semejantes, pero no son congruentes. Ahorita entraremos un poquito en lo que es semejanza. Entonces, nos quedan los de la izquierda. ¿Son congruentes? Bueno, a simple vista, uno está rotado, no puede decir nada, pero realmente, si este triángulo de la derecha lo rotaras y lo acomodaras en la posición que está la de este de aquí, serían idénticos. Tal vez para más precisión o para asegurarte bien, ocupa los datos. Pero lo bueno de la congruencia es que siempre y cuando tenga las medidas, no importa qué tanto rotes el triángulo, se puede decir que siguen siendo congruentes. Es una aplicación de la congruencia, puesto que en simetría se ocupa bastante saber si un ángulo es congruente a otro. Entonces, ahorita mencionamos semejanza, que lo escribí mal, lo escribí con S en vez de Z, una disculpa. Bueno, entramos a la definición, que es la semejanza. Ok, dos polígonos son semejantes si los lados de uno son proporcionales a los correspondientes del otro y si los ángulos de uno son iguales a los correspondientes del otro. Con polígonos se refiere a figuras como triángulos, cuadrados, pentágonos, estrellas, rombos, romboides, etcétera. Esos son los polígonos. Son semejantes si los lados de uno son proporcionales a los otros. Es decir, si el lado de la izquierda, de este cuadrado de la izquierda, es proporcional al de este lado, y así con todos los demás. Por ejemplo, si aquí mide 2, aquí puede medir 4. Es decir, el de la izquierda es la mitad de la derecha. Mentira, el de la derecha es la mitad del de la izquierda, porque 2 es la mitad de 4, ¿no? Y si aquí venimos y decimos que aquí mide, si aquí vimos que el de este 4 pasó a ser un 2, es decir, el 4 se transformó ahora en un 2, y aquí, digamos que aquí mide 3. ¿Cuánto se encogió el 4 para que sea 2? Bueno, la mitad. Entonces, si aquí tengo un 3, ¿cuánto debe ser el de la izquierda? Si el 4 se encogió la mitad, pues debería ser el doble de 3, ¿no? Aquí sería un 6.
Eso significa que son proporcionales que decrecen o aumentan de manera proporcional en las mismas medidas. No puede, no puede haber o sea, una semejanza no puede existir si en un cuadrado, un rectángulo, de aquí mide 3 2 y pasa a hacerse un rectángulo que mida 7 y 4, estos dos de aquí no son semejantes. ¿Por qué? Porque el 2 pasó a ser un 4, pero el 3 pasó a ser un 7. No se respetó la multiplicación de 2. Para que unas figuras sean semejantes, tienen que respetar esas proporciones, que todos los lados se multipliquen por el mismo factor. Por eso aquí abajo dice, a la razón de dos lados correspondientes de unas figuras semejantes, se le llama razón de semejanza, y esa razón de semejanza se tiene que cumplir para todos los lados, de la misma forma. Si un lado crece 2 veces, el otro lado también debe de crecer 2 veces, y así con todos los lados de la figura. Se debe de respetar esa igualdad. Ejercicio. Bueno, trazar una figura semejante y una congruente a las siguientes. Bueno, como habíamos dicho, eh, una figura congruente pues simplemente es que tengan los lados con las mismas longitudes o la misma medida. La medida está exactamente la misma, pero puede estar rotado sobre un eje. Es decir, no importa si pongo ese mismo triángulo de la izquierda, lo roto 90 grados y siempre y cuando mantenga las mismas medidas, pues es congruente. Pero en este caso lo voy a poner así tal cual fijo para simplicidad. Con la semejanza debe ser el mismo triángulo o un triángulo muy parecido. Es decir, debe reducirse o mantenerse igual o aumentar, pero con una proporción. Es decir, se debe respetar las proporciones de los lados. Así. En este caso, opté por reducirlo con una cierta proporción. Ahorita vamos a ver qué proporción tomé. Es decir, si esta diagonal vale 40 y esos catetos valen 32 y 24, no están en escala. Digamos que el triángulo a la derecha, la diagonal ahora vale 10. Entonces, la razón de semejanza o la proporción es de 10 sobre 40. ¿Por qué? Porque esto se toma como si fuera el viejo, digo, el nuevo sobre el viejo. ¿Cuál es el nuevo? El 10. ¿Cuál es el viejo? 40. Es decir, el que estás analizando, estoy analizando el de la derecha, para no decirle viejo nuevo. Si yo quiero analizar el de la derecha, bueno, esta nueva medida lo voy a poner arriba en el numerador. Y la medida del que estoy tomando como base, es decir, el de la izquierda, lo pongo en el denominador. Y así tomo la razón o proporción de crecimiento o, bueno, digamos la razón de semejanza. Por lo tanto, si el 40 se tuvo que dividirse entre 4 para pasarse a 10, ¿cuáles son las nuevas medidas aquí abajo de X y esta nueva de Y? Bueno, como acabamos de decir de la diapositiva anterior, esas proporciones se deben de respetar. Es decir, si un lado se encogió 4 veces su tamaño, las demás también deben de cogerse 4 veces su tamaño. 32 entre 4 veces 8, ¿verdad? De 32 se encogió a 8. ¿Por qué? Porque se dividió entre 4. 24 entre 4, 6. Y esas son sus nuevas medidas. Ahora simplemente, para que no se confundan, quito la X y quito la Y. 8. Son las nuevas medidas y se respetó la proporción. Por lo tanto, si se quita esa figura, sí es semejante a la de la izquierda. ¿Por qué? Porque se respetó la proporción. ¿Ok? Del lado de abajo, que es un romboide, una figura congruente, como acabo de decir, eh, tiene que tener las mismas medidas, pero no importa si está rotada. En este caso lo roté para que puedan observar que realmente esa figura es congruente a la derecha, pero simplemente está girada. Igual con la semejanza, opté por una proporción y lo hice más pequeño en este caso. Si la figura base dice 30 y la figura nueva es de 10, su razón es 10 sobre 30.
es decir, la que estoy analizando, que es la de 10, sobre la que tomé como base 30. Entonces, si aquí vale 5, si esta longitud ahora vale 5, ¿cuánto debe valer la longitud, la longitud esta de aquí, esta X? Bueno, la razón es 1/3. Es decir, 30 se tuvo que dividir entre 3 para pasarse a ser 10. Pero ¿qué pasa si lo hago a la inversa? Si ahora quiero saber de qué valor vino y no del que ya el nuevo. Bueno, pues si de 10 pasa a 30, la razón es 3. 3 por 10 es 30. 5 por 3, 15. La nueva medida es 15. La medida original era 15. Y así, así se juega con las semejanzas de los triángulos y de las figuras en general. Son simplemente ejemplos rápidos porque después vamos a entrar en profundidad con los criterios de semejanza de triángulos. Es simplemente un, un recordatorio de cómo se trabaja con esas figuras. Ya por último, ¿cuál sería una figura semejante que a esta en una razón de semejanza o proporción de 3 veces? Es decir, si tiene medidas 3 y 7, se multiplican por 3 y la nueva figura debe tener esas medidas, 9 y 21. 3 por 3, 9. 7 por 3, 21. Es decir, se aumentó la figura. Y esa figura es semejante a la original, porque respetó la proporción. Si un lado no respeta la proporción, no sería semejante y sería una nueva figura totalmente diferente y mucho menos congruente, ¿verdad? Y aquí termina este video.